Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús nos explica las Escrituras. Homilía para el domingo tercero del tiempo ordinario, escuchando el Evangelio según San Lucas. Les hablo desde Jerusalén, desde la capilla de esta casa de hermanos capuchinos que tiene como título Yo soy la luz del mundo. Les hablo delante del ambón de la capilla, donde hay escrita una palabra en hebreo, Shema, del Deuteronomio, Shema Israel, escucha Israel. Y aquí pues el Evangelio del día de hoy, que tiene dos partes, tomado las primeras líneas, el prólogo de San Lucas, y pasando luego al capítulo 4, cuando Jesús predica en Nazaret. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y pasamos al capítulo 4. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Hermanos, hace un par de años el Papa lanzó al mundo católico una iniciativa que esperamos que con el tiempo produzca muchos frutos de florecimiento de vida cristiana. Esta iniciativa era dedicar un domingo, el domingo tercero del año ordinario, que sigue la Navidad y que es precisamente hoy, para inculcar a los fieles el amor a la palabra de Dios. En fin, para hacer que realmente sea la palabra de Dios y sobre todo el Evangelio la verdadera fuente de nuestra espiritualidad, de nuestros criterios. Que la palabra de Dios sea un manantial de gozo, de ese gozo que yo experimento cuando leo una carta que mucho esperaba, porque es la carta de la persona que más quiero. Ya desde antiguo los santos padres dijeron que la Escritura es la carta que Dios nos envía. Hermanos, esto es una homilía, no precisamente una catequesis, y no quiero salirme del espíritu de la homilía. Ahora bien,
La homilía la vamos a hacer precisamente sobre aquella lectura de la Biblia que, según cuenta San Lucas, que es el evangelista que nos va a acompañar a lo largo de este año, hizo Jesús en la sinagoga de su pueblo. Tantas veces como fiel judío había ido a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, ahora a él se le había concedido la palabra como predicador. ¿Qué hizo Jesús y qué nos enseña con su comportamiento? Del armario sagrado donde se guardaban los rollos de las Santas Escrituras, sacaron el libro que correspondía, ¿o acaso él mismo buscó el texto que quería anunciar? Tomó el rollo de Isaías en la parte final, en la parte de las promesas divinas. Un jefe de sinagoga habría comenzado su homilía diciendo: hermanos, acabamos de escuchar un texto de la palabra divina que nuestros venerables y santos rabinos lo han explicado con su autoridad de esta manera. Jesús ni ahora ni en otra ocasión alude a los rabinos de antaño. Su autoridad manaba desde una fuente distinta. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Esto que acabáis de escuchar se cumple hoy. Jesús entró en picado en la palabra de Dios y al anunciar la promesa de Dios se anunció a sí mismo, se presentó a sí mismo. Hemos cortado el texto aquí porque luego el relato de San Lucas sigue más, pero hoy lo que se quería poner de relieve era esta predicación y esta admiración que Jesús de repente suscitó, que luego se cambió, ciertamente. Toda la Sagrada Escritura, todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, en última instancia, nos hablan de Cristo, nos conducen a Él. Preparan el camino hacia Él, nos refieren su vida o reflexionan sobre lo que significa Cristo para nuestra vida. San Jerónimo, que pasó 30 años de su vida en Belén, meditando y traduciendo la Biblia de las lenguas originales, del hebreo y del griego al latín, que era la lengua de Occidente, cuando comentó al profeta Isaías, en el prólogo escribió: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Una frase célebre que la ha recogido el concilio. Y también he visto que el Papa la ha recogido en la carta que nos escribe. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y en la carta con la cual el Papa convocaba a todos los católicos para establecer en la Iglesia este día de la Escritura, hace un comentario del Evangelio que acabamos de escuchar y voy a leerlo. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu con que fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Jesús mismo lo afirma claramente al comienzo de su ministerio. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte, como Jesús, en contemporáneo de las personas que encuentra, no tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado ni en utopías descarnadas hacia el futuro.
Este párrafo está tomado de la carta del Papa. También el Papa en esta carta hace una reflexión sobre la primera lectura que hoy se lee en la misa, que es aquella lectura que hizo el pueblo de Israel cuando volvió de Babilonia. Y se juntaron para decir, ¿pero qué nos ha pasado? Pues la respuesta estaba en la palabra de Dios. Y el Papa pues hace este comentario recordando aquello que está escrito en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. El regreso del pueblo de Israel a su patria después del exilio de Babilonia estuvo marcado de manera significativa por la lectura del libro de la ley. La Biblia nos ofrece una descripción conmovedora de esto en el libro de Nehemías. El pueblo estaba reunido en Jerusalén, en la plaza de la Puerta del Agua, escuchando la ley. Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura como si fuera un solo hombre. Cuando se leía el libro sagrado, el pueblo escuchaba con atención, está citando la Biblia, sabiendo que podían encontrar en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. La reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las lágrimas. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Después de estas reflexiones, hermanos, que por necesidad son tan condensadas, aunque nos darían para hablar tanto tiempo, ¿qué orientación concreta podemos sacar? Volviendo una y última vez más al Papa, nos dice dos palabras que merece la pena que las recojamos y las traemos dentro del corazón. Nos dice que nuestra relación con la palabra de Dios debe ser una relación de intimidad y familiaridad. Si una persona me pidiera un consejo concreto, yo le diría: empieza por los evangelios. Sigue con las cartas de los apóstoles y avanza con el Antiguo Testamento. Los evangelios, hermanos, esos sí deben sernos familiares. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y más en particular, les voy a decir el evangelio de cada día. Cada día hay un trozo del evangelio que se lee en todo el mundo. Lo que he escuchado hoy, esta mañana, en esta capilla, es exactamente igual que lo que hubiese escuchado si hubiese estado en Madrid. Igual, el evangelio del día. ¿Qué me dice este evangelio a mí? ¿Qué dice este evangelio para mi vida? Esto, hermanos, el evangelio de cada día es mucho más que una devoción que se nos ocurre. Es el encuentro personal con la palabra de Dios viviente, verdadera. Voy a terminar con un recuerdo y una anécdota
de vida. Un padre capuchino, padre Ignacio Larrañaga, para muchos muy sonado, que murió hace casi 10 años, que puso en marcha los talleres de oración y vida para enseñar a orar, talleres de oración y vida. Y él tenía esta consigna: ¿qué haría Jesús en mi lugar? De esto se trata, hermanos, conocer a Jesús y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y encontramos la respuesta. Sí. Porque el Espíritu de Dios, el que inspiró las Sagradas Escrituras, sigue asistiendo a todo aquel que con devoción pues hace esta lectura. Ese mismo Espíritu de Dios dejó, por así decir, como el libro abierto. Y este pasaje de la Santa Escritura, con humildad, con devoción, a mí me está diciendo esto. Y a ti te está diciendo otra cosa concreta. Pues desde ahí, desde esa presencia de Jesús que la Sagrada Escritura nos lo trae al vivo, ¿cómo se comportaría Jesús en esta situación mía? Esto nos da seguridad, nos da dulzura y paz. Esto nos da fortaleza. Esto nos da esperanza y vida. Terminemos, hermanos, con una plegaria a Jesús. Señor Jesús, enséñanos las Escrituras y que tu palabra sea la luz de mi sendero. Amén. A todos, hermanos, paz y bien. Y que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Hermoso domingo, día del Señor.